minutos, nuestra compañera Stephanie Medina, enviada especial, está precisamente con el ministro de Defensa. Glorioso Ejército, componente 3 unidades. Hemos detectado 5 puntos críticos sobre la zona del canal, empezando de la zona del Papayal y terminando en Aguas Verdes. Por razones estratégicas no quisiéramos decirle los puntos que nosotros tenemos que llevar a cabo, pero eso lo hemos hecho en reconocimiento con personal de nuestra Policía Nacional y personal del Comando Conjunto. ¿Por qué califican Estamos en vivo para Latina Noticias. Control de fronteras. Estamos en vivo para Latina Noticias. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dicho que va a deportar a prisioneros peruanos de regreso a las cárceles. ¿Ya se tiene información por parte tal vez del sector interior y del sector defensa? Bueno, estamos en un proceso de planeamiento, de coordinación y articulación, ¿no? En estos días. Si lo ha dicho el presidente, tenemos que articular, porque como se ha expresado anteriormente, tanto por parte del sector defensa, ya se ha coordinado con el señor ministro de Defensa y ya se está coordinando entre comandos conjuntos de ambos países. De igual manera lo ha hecho el señor ministro de Interior con la señora ministra del Interior de la hermana República del Ecuador. ¿Cómo se va a colaborar por parte del Perú con el tema de recepción de presos peruanos? Cumpliendo los protocolos, se verá cuáles son las actividades protocolares a través de la Administración de Justicia, porque todo sigue un protocolo, no de la noche a la mañana se deporta o se recibe, se tiene que ver las circunstancias, cómo se tiene que recibirlos. Como sabrá, la noticia cambia también. El ministro de Defensa ecuatoriano ha mencionado de que se ha identificado armamento y explosivos ya del ejército peruano. Sí, pero como le dije anteriormente en la entrevista que tuvimos, tenemos que recibir la información, porque esa es una información técnica, mediante fotografías, mediante peritaje que se tiene que hacer, y en virtud de ello analizaremos y haremos todas las acciones correspondientes para determinar. Miren, hacemos recordar, conversamos con el jefe del Comando Conjunto, que a lo largo de nuestra historia desde los años 80, que empezó la lucha contra terrorista, hemos tenido innumerables pérdidas de armamento, no por pérdidas de robos, sino por acciones contra terroristas, y que llevó a cabo a que por lo menos unos 10, 20, 30 fusiles hayan perdidos y esté en manos de las organizaciones terroristas. Hemos hecho acciones y operaciones militares para recuperar ese armamento. No descartamos que pueda haber salido ahí, pero lo primero que tenemos que hacer es ser responsables, ver la procedencia de dónde es, porque cada armamento tiene un número de registro. Tenemos que ver de qué unidad o de qué lugar ha salido. Exactamente. Y eso demora. Y eso lo vamos a hacer rápidamente una vez, por favor, una vez que recibamos la información. ¿Plazos para la investigación? Lo más pronto posible, pero tenemos que tener la información validada. Sobre el tema el presidente de Ecuador ha dicho que va a deportar a personas peruanos encarcelados en Ecuador. ¿Los va a recibir por parte del Instituto Nacional Penitenciario? ¿Cómo sería el procedimiento? Ya lo dijo el ministro. Lo digo porque es su sector. Sí, responde a protocolos. Disculpe la garganta. Muchísimas gracias. Entonces nosotros vamos a seguir con el despliegue. Acá se van para Correcto, Stephanie. Dejamos en todo caso a Stephanie haciendo su trabajo, tratando de encontrar algunas declaraciones del ministro del Interior, que parece que ¿se quedó sin voz? Se quedó sin voz. Bueno, ya sabemos que su voz es un poco extraña, de repente está somnoliento. Tremendo, Lore. Pero hagamos también un recuento de lo que hicieron los ministros en las horas previas. Estamos viendo cómo fue la llegada. El gobierno, te digo, de Dina Boluarte toma esto como tarea prioritaria, entendiendo también que hay un gran temor en la población de frontera y en todo el país. ¿Cuál es ese gran temor? Que el delincuente, presunto líder narcotraficante, alias Fito, haya cruzado, haya escapado, haya pasado la frontera hacia Perú. Esa es una hipótesis que las autoridades no han podido negar, no pueden descartar que esto sea así, y por eso el primer mensaje que dieron este mediodía, ministro de Defensa y ministro del Interior, era que no cunda el temor, que no avance el miedo. Tranquilidad y calma a la población. Esto ya te dice algo de lo que la policía y las Fuerzas Armadas evalúan, que puede haber un ingreso de delincuentes de Ecuador a Perú. Pero eso ya lo había dicho la policía en su tiempo. En algún momento, justo hablando con Rolando, él mencionaba que una de las organizaciones criminales llamada, tipificada como terrorista en Ecuador en este momento, opera también en nuestro país. Y eso ya lo venía diciendo la policía. Y el ministro del Interior, como que Stephanie lo aborda en una conferencia de prensa donde están los dos ministros, o sea, son las dos autoridades más importantes. Obviamente quieres las declaraciones de los dos y dice, no sé,
A ver, el protocolo. O sea, no entiendo. O sea, ¿es un momento urgente? ¿Ha dado para ir calma o ha dado para seguir preocupados? Además de dar calma, que fue lo primero que salió de la boca de ambos ministros. Principalmente el ministro de Defensa, que sabemos es mucho más vocero. El ministro de Defensa, claro, tiene otro manejo del lenguaje, un ministro que tiene más experiencia también que Víctor Torres Falcón, el ministro del Interior. También dijeron textualmente: vamos a impedir el ingreso de delincuentes. Vamos a recordar esta declaración dada hace minutos cuando ofrecieron conferencia de prensa los dos ministros, y lo que te decía era eso. Prácticamente hablaba el ministro de que la población tenía que tener tranquilidad y que no íbamos a tener el ingreso de delincuentes. En Ecuador se sigue buscando al cabecilla alias Fito, la persona que a partir de generar estos motines también aprovechó ese tiempo, ese momento de desborde criminal que vimos ayer para ganar tiempo y fugarse de las autoridades ecuatorianas. Así que es una situación bastante compleja. Es bastante compleja porque además también, como nos comentaba Rolando, tampoco las autoridades están seguras cuándo se fugó. De repente estaba fugado hace meses, estaba fugado hace tiempo. El tema es que recién se han dado cuenta o recién han dado parte a propósito del traslado a una prisión de máxima seguridad que no se ejecutó. En todo caso, a mí me preocupa también la declaración previa del ministro de Defensa cuando Stephanie le consulta si aquí también se debería hacer alguna tipificación adicional para combatir de manera más eficiente las organizaciones criminales que operan, sean de origen nacional, sean de origen extranjero, sean de carácter mixto. Y él dice, no, porque todavía la situación no está como en Ecuador. Entonces, eso preocupa, porque la situación no está como en Ecuador. Claro, no han tomado un canal de televisión, claro, hemos visto esa ola organizada delincuencial en diferentes zonas del país, pero a mí me sigue preocupando algo que puede pasar desapercibido y que, claro, ya no es tan protagónico como antes ante la coyuntura, pero es peligroso viendo cómo asaltan a la escolta del hijo del presidente, de la presidenta. Entonces uno dice, oye, si asaltan a la escolta presidencial, entonces ¿qué nos depara al resto? Todos estamos abandonados. Quedó muy mal la policía con ese asalto a los dos agentes que resguardaban al hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte. Pero escuchemos también otro momento, porque aquí se presentan dos problemas para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. Un primer problema, la posibilidad de una fuga, de un traspaso, de un movimiento de organizaciones criminales hacia la zona de frontera. Y un segundo problema, lo que podría ser el tráfico de armas, lo que podría ser el intercambio de material de guerra. Y el ministro de Defensa quiso marcar una diferencia y quiso decir: rifles y fusiles no se han detectado, no tenemos confirmada esa información. Lo que sí podemos estar investigando, y ya estamos en auditoría, material de guerra, específicamente granadas. Vamos a escuchar lo que dijo. Se ha manifestado por informaciones de medios de comunicación ecuatorianos de que en una de las intervenciones que ha llevado a cabo la policía del Ecuador se ha encontrado armamento correspondiente, primero han dicho armamento y después han dicho granadas y en algunos casos munición correspondiente a las Fuerzas Armadas del Perú. No se ha verificado esa información. En estos momentos se viene llevando esa auditoría y se ha extremado, en coordinación con nuestra Policía Nacional, se ha extremado las medidas de control, de vigilancia sobre todo el arsenal de guerra que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, ahí está entonces el ministro, por lo menos diciendo, estamos reforzando la situación en los polvorines, los lugares donde se almacena, digamos, los pertrechos y también armamento y material de guerra, ¿no? Pero te digo que es una situación que no puede confirmar. El ministro te dice, todavía no sé si es que han encontrado rifles o fusiles. Y ya debería saberlo, porque recordemos nuevamente el informe de Harold Moreno en Punto Final, un informe que tiene más de un año de antigüedad, donde participa el ahora ministro Jorge Chávez cuando no era ministro, cuando era experto, como experto. Y para empezar, su opinión es totalmente distinta. Allí no habla de que se pierden, allí no, es mucho más contundente sobre que las fronteras son una coladera, sobre cómo se dan estos robos, estas compras de, en todo caso, armamento que terminan en las organizaciones criminales. Y sabiendo eso, porque participó en el reportaje, cuando accede a la cartera de defensa, no es una de sus preocupaciones, no es uno de sus primeros, porque él no estaba hace 6 meses en la cartera de defensa.
Él tiene un poco más de tiempo allí. Y sin embargo, como que todos los esfuerzos se orientaron al niño, porque la principal labor del Ministerio de Defensa se orientó a organizar la gestión para atender el fenómeno del niño. Y claro, todos esos temas pasaron a segundo plano. Y por otro lado tienes el problema que en el Ministerio del Interior hay una persona que no tiene experiencia para ser ministro del Interior. Y esa no es una ofensa ni es algo que tienen que tomarlo para picarse. Es una realidad. El señor Torres está ahí nunca lo tenemos claro de qué pasó, porque al final quien iba a ser ministro no lo fue, pero no tiene liderazgo y se nota que no tiene liderazgo, que no tiene un plan de trabajo. Y en estos momentos, con la inseguridad como está, con la delincuencia como está, es sumamente preocupante que lo mantengan en el cargo. Claro, bueno, veremos también, Lore, digamos, esto ha ocurrido muy pronto, esto ha hecho que mañana se junten los ministros, o que ayer se juntaran los ministros en Palacio de Gobierno. De emergencia. Y que hoy terminen viajando. Ha pasado muy poco tiempo, creo, todavía para calificar la estrategia que aplica Palacio de Gobierno. Claramente es una estrategia reactiva, pero mira también qué otro lado miran, si quieres, un tercer problema, la situación del comercio entre Tumbes y las localidades ecuatorianas. Y en hechos concretos podemos decir que no habrá un cierre de frontera, que los ministros están descartando un cierre de frontera porque las autoridades locales no están dispuestas a que la frontera se cierre. Ya sufrieron la pandemia con un cierre de frontera, ya sufrieron las emergencias climáticas también. Entonces no va a haber un cierre de frontera. Lo que sí tiene que haber, y anunciado también por ministros, declaratoria de estado de emergencia en las regiones fronterizas. Las regiones fronterizas, hablamos Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca y Loreto. 5 regiones que tocan la frontera de Ecuador. Otro hecho concreto, 400 policías y 100 agentes de operaciones especiales, 100 agentes DINOES para proteger esa frontera.